Guerra Fría. El patio trasero, 1954 a 1990. Chile había estado en calma en los años 60. La Alianza para el Progreso de Washington gastó millones de dólares apoyando al gobierno demócrata cristiano en ese país. Pero en 1970, una coalición de la izquierda y el centro buscó la victoria electoral. La Unidad Popular la encabezaba un médico masón y marxista, el senador Salvador Allende. Allende era definido e identificado con los partidos socialista y comunista, la izquierda, en medio de la Guerra Fría. Él representaba al socialismo y al marxismo. Preocupado de que un marxista llegara al poder en elecciones legítimas, el empresariado estadounidense hizo su jugada. Ordené un acercamiento con el Departamento de Estado y con la oficina del señor Kissinger para decirles de mi preocupación por las inversiones de la ITT y que discutiríamos nuestras ideas en Washington para ayudar a proteger la inversión privada de Estados Unidos en Chile. La CIA no estaba muy lejos. El general René Schneider, popular comandante en jefe del ejército, quien defendió los derechos constitucionales de Allende, debía ser removido de su cargo. La CIA me dio $250,000 para ayudar a deshacernos de Schneider. No podía tenerlos a salvo en mi oficina y los guardé en mis botas de montar. Los billetes estaban envueltos como salchichas en una hilera. Nadie los usaba sino yo. El dinero que envió la CIA para sacar de escena al general Schneider no se ocupó. Otros interesados lo asesinaron. El crimen conmovió a la nación. Políticos moderados apoyaron a Allende y consolidaron su victoria electoral. En los barrios pobres de Chile, había grandes esperanzas cuando el recién electo presidente inició las reformas, esperando que no hubiera interferencia foránea. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso de Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue la nacionalización del cobre, la mayor industria de Chile, todavía bajo el efectivo control de los Estados Unidos. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende presionó con lo que llamó la revolución social. A los escolares chilenos se les dio diariamente medio litro de leche. La clase media estaba preocupada. Se temía especialmente lo que sucedería con la gente, con las familias, con la propiedad y las tierras. En el campo chileno, los campesinos cantando lemas procubanos comenzaron a apoderarse de la tierra. Lo que pasó después confirmó los temores, porque el gobierno, por otra parte, comenzó a expropiar las tierras y a expropiar a la industria. La economía chilena fue sometida cada vez más al control estatal. Esto alarmó a los financistas extranjeros y al Banco Mundial en Washington, que cortó los créditos. Chile, por supuesto, está interesado en obtener préstamos de organizaciones internacionales en las que tenemos voto. Y yo indiqué que allí donde lo tuviéramos y Chile estuviera interesado, a menos que hubiera poderosas consideraciones de la otra parte, votaríamos en contra.
En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para apoyar la política de cambios de Allende a través de una elección. Apoyábamos totalmente su política. Preparamos a alguna gente para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. Los peligros no solo procedían de la derecha. La política de Castro de la Revolución Armada fue aplaudida por la extrema izquierda chilena, hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoró la llamada a la lucha armada. Mientras crecía la inflación, la derecha atacaba económicamente. El dinero de la CIA ayudó a pagar a los dueños de camiones para llevar al país a una paralización. En las Naciones Unidas, Allende acusó a la ITT de intentar provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú fue la próxima parada. Allí Allende solicitó el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota. Pero los rusos, que gastaban una fortuna apoyando a Cuba, no se impresionaron. Habíamos llegado a una conclusión. Ese régimen pronto sería derrocado, porque intentaba a través de medios muy democráticos, sin usar las armas, romper la resistencia de fuerzas opositoras. La Guerra Fría. Desde el Centro Mundial de CNN en Atlanta, estas son ahora algunas de las noticias más destacadas. El Papa Francisco viajó a Albania, una nación mayormente musulmana. El pontífice elogió la convivencia pacífica entre las religiones que caracteriza a ese país. En una multitudinaria misa en la plaza Madre Teresa, Francisco dijo que nadie puede usar el nombre de Dios para cometer violencia o para discriminar. Llegó a su fin en Afganistán la prolongada disputa electoral. Ashraf Ghani fue declarado presidente electo por la Comisión Electoral Independiente. Tanto Ghani como Abdullah Abdullah, quien quedó en segundo lugar, firmaron un acuerdo que garantizará la formación de un gobierno de unidad nacional. El entendimiento permitirá que Ghani ejerza la presidencia y Abdullah sea jefe ejecutivo del gobierno. Fue lanzada exitosamente al espacio desde el Centro Espacial Kennedy la nave SpaceX Dragon. Viaja rumbo a la Estación Espacial Internacional llevando elementos para 255 experimentos científicos y una impresora 3D. Dragon es la única aeronave capaz de traer de regreso a Tierra muestras de experimentos. Les informó Norman Powell. Volvemos en cualquier momento con más noticias por CNN. La Guerra Fría. El patio trasero. 1954 a 1990. Santiago, la capital de Chile. Junio de 1973. Con la popularidad del gobierno en aumento, algunos frustrados oficiales del ejército se lanzaron a las calles en un intento de golpe de Estado. Cuando la prensa mundial captaba el fallido levantamiento, al camarógrafo sueco Leonardo Hendriksen le dispararon y lo mataron, mientras su cámara aún filmaba. Allende respondió apoyándose aún más en los uniformados.
El general Augusto Pinochet fue nombrado su leal comandante en jefe del ejército. Una vez más, los dueños de camiones paralizaron al país más largo y delgado del mundo. Las tiendas cerraban por falta de alimentos. El hambre acechaba en las calles. Dueñas de casa de clase media salieron a golpear sus ollas y sartenes en protesta. La violenta derecha dirigía el complot. Por cierto, la situación era cada vez peor. Y entonces nos fue posible saber algo al respecto. No porque estuviéramos en contacto con los conjurados, no fue así. Justo antes del mediodía del martes 11 de septiembre, bajo las órdenes del general Pinochet, aviones jet Hawker Hunter volaron sobre el Palacio Presidencial de la Moneda, provocando un incendio que ardería por semanas. Mi esposa e hijos estaban en casa y tenían una maravillosa vista de estos aviones, alzándose y luego bajando y lanzando sus bombas sobre la Moneda. Esa mañana desde la Moneda, Allende se dirigió a la nación por radio. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Ha muerto. Él decía que él no saldría vivo de allí, que él moriría defendiendo la Constitución de Chile. Y cumplió su palabra. El general Pinochet impuso de inmediato su sello en el país. En la capital, los sospechosos fueron llevados al Estadio Nacional. A muchos, como al folclorista Víctor Jara, nunca más lo vieron con vida. Sé que se comportó con gran coraje moral y que fue una fuente de fuerza para sus compañeros presos. Sé que allí estuvo cantando y que lo golpearon. Sé que le quebraron sus manos y sus muñecas. Y sé que luego de 2 días lo mataron. No volvieron, tampoco Manuel. La gente que eliminó, mató en el estadio, era toda gente mala. Fue inteligente y supo que debía hacerlo en un 100%. No puedes dejarlo a medias. Haciendo un poco aquí y otro allá. Entró con mucha fuerza y lo hizo. La Guerra Fría.